Continuemos, hermanos, el día de hoy con nuestra serie Aprendiendo a ponernos por encima de las circunstancias. Y el día de hoy estaremos en la parte 3, en la parte número 3 de esta serie. Y entremos pues al contexto, hermanos, si les parece, de la palabra del día de hoy. Y yo quisiera empezar esta introducción haciéndonos una pregunta una vez más, hermanos, si les parece, para conocer verdaderamente cómo es que estamos reaccionando a las diferentes circunstancias de nuestra vida. ¿Dejamos que las circunstancias gobiernen nuestra vida o nosotros las gobernamos a ellas, a las circunstancias? Por ejemplo, cuando vienen las dificultades, las tribulaciones que traen dolor, enfermedad, desánimo, desesperanza, etc. Las enfrentamos, hermanos, confiando que el Señor Todopoderoso tiene el control de todas las cosas. Las enfrentamos confiando en que la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias es lo mejor para nosotros, a pesar de que en ocasiones pensemos que la voluntad de Dios no es así, o nos desesperamos porque no podemos controlar o no podemos resolver esa circunstancia. ¿Será tal vez, hermanos, que queremos que estas circunstancias se resuelvan a nuestra manera, o en la forma que más nos conviene, o en la forma en que deseamos? Si este es el caso, amados hermanos, es preciso decirles que nosotros, ustedes y yo, no tenemos absolutamente ningún control sobre las circunstancias, porque éstas le competen a Dios. No tenemos ningún control. El único que está en control de todas las cosas, hermanos, es el Creador del universo. Es por eso que incluso cuando las cosas no van como nosotros queremos, llegamos a confrontar a Dios por causa de nuestro egoísmo. Nos ponemos a pelear con el Señor. Nos enojamos con Dios porque Dios no hace lo que nosotros queremos. ¿Y sabes algo, hermano? Dios es nuestro Dios, no es nuestro esclavo. Nosotros somos siervos del Señor. Entonces nos enojamos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por tanto, es importante conocer, hermanos, que no podemos controlar las circunstancias, porque estas circunstancias inevitablemente te controlarán. Es decir, si estamos en la actitud de querer controlar las circunstancias,
Por tanto, no vamos a poder controlarlas porque no está en nuestras manos controlarlas. Ellas terminarán controlándonos a nosotros. Entonces, ¿qué hacer para que las circunstancias no nos controlen a nosotros? Bueno, para conocer la respuesta, vayamos a la palabra en Mateo 8, versículo 14 al 17. Y la palabra de Dios dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en la cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, Jesús una vez más sana a los enfermos y expulsa demonios de las personas que estaban endemoniadas. En este capítulo 8 que hemos estado viendo en esta serie, en el Evangelio de Mateo, encontramos que Jesús, después de sanar al leproso, después de sanar al criado del centurión, sana a la suegra de Pedro y sana a enfermos y expulsa demonios que le son llevados más tarde cuando él estaba en Cafarnaúm. Es muy importante conocer correctamente estos versículos, hermanos, para evitar confusiones y falsas expectativas en relación a la voluntad de Dios. Existe, hermanos, una teología errónea y equivocada acerca de las enseñanzas de Jesús en relación a estos eventos. Se predica, algunos predican a los hermanos en algunas iglesias que la voluntad de Dios, hermano, es sanarte, que la voluntad de Dios es evitar que pases por tribulaciones, que pases por circunstancias difíciles, e incluso que tengas dolores físicos o emocionales derivados de distintas circunstancias, enfermedades, como les digo, dolor, tristeza, desesperanza, abandono, etc. Algunas personas creen que declarando, pidiendo y declarando en el nombre de Jesús, haciendo alusión a estos versículos de sanación de Cristo, el Señor nos va a regresar sí o sí la salud, nos va a evitar sí o sí las dificultades, o nos va a evitar el dolor sí o sí. Que nos va a librar del dolor, por ejemplo, de una pérdida, o por ejemplo, miren, esto no es así, simple y sencillamente esto no es así. Es una falsa teología. Hay iglesias que predican a un Jesús esclavizado a los deseos de las personas. Predicadores que dicen que si tú le pides a Jesús que te haga un milagro
o bien que te libere del dolor, de una dificultad o de una enfermedad, categóricamente sostienen que con que lo declares, Él lo hará. Es muy común en algunas iglesias escuchar este tipo de afirmaciones y predicaciones, que solo con pedir a Dios Él lo hará. Pues déjame decirte que no, hermano, porque nosotros estamos sometidos a Cristo. Él es nuestro Dios y Salvador, no es nuestro esclavo. Nosotros somos sus siervos. Jesús no se somete a nuestros deseos o a nuestra voluntad. Jesús se somete al Padre Celestial, hermanos. Y nosotros nos sometemos a Cristo. Hermanos, Jesús hizo varios milagros. Hizo milagros y señales, dice la Biblia. Están relatados en los 4 evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y están ahí porque en su tiempo era necesario que Jesús hiciera esos milagros y señales para que la gente pudiera creer. Ese fue el propósito de esos milagros. Dios, Jesús, su Hijo, por medio del Espíritu Santo, puede hacer milagros en nuestro tiempo, sanar enfermos. Sí, sí lo puede hacer, si es su voluntad. Pero no porque lo dijo o lo hizo Jesús, significa que cada vez que nosotros lo pidamos ahora, lo vaya a hacer. Estamos sometidos a la voluntad de Dios. Los milagros de sanación tienen 2 representaciones, dos significados en los evangelios. Uno es la sanación física, es decir, la sanación fisiológica del cuerpo del enfermo. Cuando Jesús les regresa o sana, les regresa la salud a estos enfermos, como lo vimos en este capítulo 8 con el leproso, con el siervo del centurión, con la suegra de Pedro y con las personas que le llevaron más tarde. Y la segunda sanación, o el segundo significado de la sanación, es la espiritual, hermanos. La que nos concede Cristo por medio de su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. De nuestros pecados, desde luego arrepentidos, y que nos da la esperanza de la vida eterna. Esa es la segunda sanación, o significado de la sanación. Jesús, hermanos, nunca dijo, y tenemos que ser creo que el Señor fue muy claro en esto. Jesús nunca dijo que no tendríamos dificultades, enfermedades y dolor. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice Jesús, directamente de sus labios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos prometió
que nuestra vida, hermanos, iba a ser todo felicidad y que no íbamos a tener dificultades. Las dificultades, las enfermedades, el dolor, la desesperanza, todos son pruebas, hermanos. Todos son pruebas que el Señor nos manda para afianzar y afirmar nuestra fe. Termino con esto. Jesús, como les comento, nunca dijo que no habría aflicción en nuestras vidas. Y regresemos al versículo 17 de Mateo 8. Lo voy a volver a leer. Sana Jesús a la suegra de Pedro, sana a los enfermos que le llevan más tarde, y con la palabra expulsa a los demonios de los endemoniados. Y dice en el 17, para que se cumpliese, o sea, esto hizo Jesús, estas sanaciones, estos milagros, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, Isaías, el profeta Isaías había profetizado 700 años antes la llegada del Mesías. La llegada de un Salvador, de un Cordero que tendría que ser sacrificado, colgado en el madero para que se hiciese maldito por medio de nosotros, por nosotros, para libertad de todos los cautivos. Y dentro de la profecía, hermanos, de Isaías, en el capítulo 54, versos del 4 al 5, esto fue lo que dice precisamente Jesús en lo que acabo de leer en Mateo 8, 17. Y vayamos a Isaías para ver qué profetizó Isaías en el capítulo 54, verso 4 al 5, y al cual hizo alusión Jesús 700 años después. Dice Isaías, ciertamente llevó él, ¿quién? El Mesías, el Cristo. Cristo significa en hebreo Mesías. Ciertamente llevó él, Jesús, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿quién? Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, no sobre nosotros, fue sobre Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Amados hermanos, el profeta Isaías, de lo que está hablando aquí, no es de sanarnos de una enfermedad, de librarnos de una circunstancia difícil, de librarnos del dolor emocional o del dolor físico. Lo que está hablando Isaías aquí, hermanos, es de librarnos para siempre del pecado, librarnos para siempre del dolor
de la enfermedad. ¿Cómo? Por medio de la salvación eterna. Esa es la razón por lo cual vendría el Mesías, hermanos. A darnos libertad y vida eterna, a salvarnos y librarnos de toda esa tribulación. Fue profetizado, hermanos, que Jesús pagaría en nuestro lugar el precio de la libertad, de la salvación y de la salvación. La promesa de Dios por medio de Jesucristo es que una vez que hayamos terminado nuestro tiempo en esta vida, en la vida eterna, ya no habrá enfermedad ni dolor. Cuando nuestro tiempo termine aquí en esta tierra, en esta vida, y vayamos a la vida eterna, la promesa es que ya no habrá tribulación. Porque Jesús pagó, hermanos, por nuestra paz y nuestra libertad del pecado, dice la Biblia. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, amado Jesucristo, te damos gracias el día de hoy por esta palabra. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu gracia y misericordia. Te pedimos el día de hoy, Padre eterno, especialmente por las personas que están pasando por dificultades, por enfermedades o por dolor físico o espiritual. También te pedimos por las personas, por los familiares de estas personas o que están cerca de estas personas que comparten la carga de estas tribulaciones. Concédeles, Señor, gracia. Concédeles gracia, la gracia de conocer todas estas verdades acerca del Evangelio y de la palabra de Dios. Tanto a ellos como a las personas que les rodean, para que por medio de tu Espíritu Santo, con sabiduría y con acción de gracias, puedan conocer tu voluntad, Señor. Puedan conocer tu voluntad, Padre eterno, sabiendo que esta voluntad tuya es justa, santa y perfecta. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.